Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Estamos en camino, Masters, hacia la serie de Ahsoka, que recientemente nos trajo un nuevo tráiler y que llegará con todo con un flamante episodio doble el próximo 23 de agosto en Disney Plus. Pero junto con las novedades de esta serie, han surgido también un montón de buenas noticias en diversos frentes del futuro del Filoniverse, al igual que de la serie de The Acolyte y del videojuego de Star Wars Outlaws. Aunque también debo decir que ante la huelga de guionistas y ahora también de los actores en Hollywood, no todo en realidad es miel sobre hojuelas y hay ciertas cosas negativas en el horizonte que complican el futuro de Star Wars y otras también vienen de parte de Disney y su CEO Bob Iger. Es por eso que revisaremos las 5 buenas y malas noticias, dejando el complicado tema de la huelga, lo de Disney y su impacto para Star Wars para el final. Y bueno, en nuestras misceláneas, en primer lugar, hablando en realidad de lo positivo, se reveló que para la próxima premiación de los Emmys en el contenido para la televisión en Star Wars, nuestra saga recibió 23 nominaciones para las series de Andor, Obi-Wan Kenobi y la temporada 3 del Mandalorian. Esto claro en 21 categorías distintas. Y cabe destacar que solo la serie de Andor tiene 8 nominaciones distintas y sobre todo el galardón a Mejor Serie de Drama, una de las mejores nominaciones para estos premios a la televisión. Porque hay que reconocer, Masters, que Andor es de los mejores y más complejos contenidos que Star Wars ha hecho en años. Ok, en segundo lugar, hablando en las misceláneas del esperado retorno de Boba Fett a las series live action que todos nosotros nos quedamos esperando tras Mandalorian 3, aquí quien pudo hablar más de la cuenta fue el propio Temuera Morrison durante su participación en la reciente Comic Con London allá claro en el Reino Unido. Ya que allí el actor de su propia voz confirmó que tras acabar esa convención en su camino a su natal Nueva Zelanda, pararía en la ciudad de Los Ángeles para ver qué es lo que pasará con su personaje próximamente en esa galaxia muy lejana. Sobre todo pues para que a Boba Fett no lo fueran a dejar en un estante olvidado. And make sure they're not gonna put me on a shelf. Así que esto nos confirma, Masters, de la propia voz del actor que está muy interesado en volver y que en estos días iba a ver a los altos mandos en Lucasfilm para ver dónde más veremos a Boba Fett o por qué no hasta los múltiples clones que él representa. Porque después de todo hay que señalar que hubo muchos rumores que podríamos verlo próximamente en la serie de Ahsoka pero como el Capitán Rex. Y ojo que sabemos por fuentes como Making Star Wars que efectivamente para la temporada 4 del Mandalorian en su preproducción antes de que fuera pausada por la huelga de actores y guionistas sí se llegó a producir allá en California un Slave One de Boba Fett aparentemente para esa temporada 4, la cual se grabaría tras que concluya la huelga hacia finales de este año o a inicios del que entra. Así que esto es un importante indicio del retorno de Boba Fett y todo parece indicar que el buen Damjo de Tatooine mediante Temuera Morrison está en realidad mucho más cerca de volver a la saga de lo que parece, Masters. Al menos sí con el propio Boba para Mandalorian 4 y quizás con un poco de suerte para la serie de Ahsoka como el Capitán Rex. Y en tercer lugar en nuestras noticias tenemos una importante actualización del videojuego de Star Wars Outlaws, uno hecho por Massive Studios y Ubisoft. Y esta novedad viene del director creativo del juego, Julian Garrity, esto en una entrevista con la revista Edge y también reportado ahí por MP First. Ya que de este videojuego de mundo abierto que se estrena el próximo año 2024 y que sucede, Masters, en plena guerra civil entre los episodios 5 y 6 de la saga, aquí se reportaron cosas bastante jugosas. Ya que, por ejemplo, se destaca por Julian que en Outlaws cada planeta se diseñó para que fuera lo suficientemente grande como para el hecho de atravesarlo se sintiera como un viaje, incluso pues hasta en un vehículo que se mueve muy rápido como un speeder. Y se especificó que cada planeta fue hecho de forma artesanal en cada cosa que pusieron ahí y no están construidos como algo genérico y de relleno en el mapa. Pero específicamente él nos dice que en este mundo abierto el tamaño del mapa de un planeta entero equivale a 2 o 3 veces las zonas de Assassin's Creed Odyssey, un juego que también ellos crearon. Así que en realidad los mapas de Outlaws serán masivos, Masters. Y parece que al menos en tierra sí habrá libertad total, aunque esto no sucederá totalmente en aire cuando volemos la nave de la protagonista Kay Bass, el Trailblazer. Ya que según se explica por el creativo, no tendremos rienda suelta en los viajes espaciales ya que no volaremos libremente sobre un planeta en su atmósfera, ya que habrá solo zonas de despegue y aterrizaje bien establecidas y esas sí nos llevarán al espacio para explorarlo de forma mucho más abierta como ya lo vimos en el gameplay. O sea, solo esto pasará en los vuelos atmosféricos. Y entre otras cosas que se explicó, es que habrá plena libertad de movimiento en los momentos de combate, pero también se señala que el sistema de reputación del juego nos permitirá acceder a misiones exclusivas o precios con los vendedores y hasta zonas que estén bloqueadas en un cierto mapa, y hasta se nos especificó curiosamente que si no estamos del lado correcto de una facción, los contrarios pueden enviar gente a perseguirnos. Así que todos estos detalles servirá para hacer mucho más interesante y compleja la trama, como también se nota en el gameplay que ya publicaron. Y hasta
también se especifica de cómo nuestra mascota, o sea Nix, podrá ser dirigido para atacar a los enemigos o para recoger armas, o hasta causar ciertas distracciones, como también se notó brevemente en ese gameplay trailer. Así que todo esto en su conjunto, Masters, nos da un contexto mucho más en claro de qué esperar del videojuego de Outlaws, el cual veremos para la nueva generación de consolas el próximo año 2024. Pero es aquí, entrando en los temas más jugosos en nuestro cuarto punto, Masters, que tenemos que hablar de la serie que será el plato fuerte del próximo 2024. Justo pues la serie de The Acolyte. Un contenido creado por Leslie Headland que nos narrará el ascenso de los Sith mediante una acólita oscura, esto estando en medio de un montón de asesinatos que los miembros de la Orden Jedi investigarán. Y esto se dará 100 años antes de los sucesos de la amenaza fantasma, Masters. Pero aquí fue gracias al podcast Dagobah Dispatch de Entertainment Weekly que Headland pudo darnos detalles extras y muy reveladores de lo que veremos en su serie, Masters. Y entre las cosas que señala Headland, habló del hecho de meter a un nuevo Wookiee Jedi en esta serie, o sea, el nuevo personaje de Kelnaka. Uno interpretado por el actor Jonas Sotamo, que fue básicamente un deseo personal que tuvo la creativa, porque ella es muy fan de la película de Solo y de la actuación de Jonas como Chewbacca en ella. Pero también la creadora de esta serie resalta que The Acolyte será la que más caballeros Jedi tenga en la historia de cualquier contenido de Star Wars, esto pues como ya se dejó entrever en el tráiler exclusivo de la Celebration. Pero también se explicó que estaremos al final de la era de la Alta República, y esta nos irá llevando hacia las precuelas viendo a los Jedi en la cima del poder. Un periodo sí de paz en la galaxia, pero justo lo más desafiante de esto fue hacer una historia interesante en un periodo sin guerra o sin un conflicto gigante galáctico. Y justo sobre esto, Headland señala que lo más interesante de The Acolyte es que veremos por primera vez la perspectiva de los villanos como protagonistas de la serie, para tener así una mirada única. Y básicamente en la serie veremos cómo hay cierta gente que utiliza la fuerza a su manera y que se sumerge densamente en el lado oscuro de la fuerza y lo hace sin la aprobación de la institución mayor, en este caso pues la Orden Jedi. Vaya, ella misma nos dice, Masters, que el giro de la historia viene precisamente de contar una aventura sobre los villanos, centrándonos en personajes que son moralmente ambiguos. O sea, la oscuridad estará por todos lados. Pero también Headland nos asegura, Masters, que no vamos a ver escenas de acción en otros shows tal como se verá y se utilizará en The Acolyte, lo cual, claro, eleva el hype, porque ya vimos vistazos en el tráiler de la Celebration de cómo la protagonista, mediante su actriz Amandla Stenberg, actúa como toda una asesina oscura en una cantina, buscando acabar con la vida de la maestra Jedi que interpreta a Carrie Ann Moss, y ella ahí en la escena de acción desviaba todos sus golpes sin siquiera usar un sable de luz. Así que esto promete muchísimo. Así que todo esto que conectará con las precuelas, el ascenso de los Sith, y sabiendo que veremos un montón de Jedi, así que The Acolyte para el próximo año será uno de los contenidos más esperados, porque hay que recordar que esta serie sí acabó su rodaje antes de la huelga de actores y está en proceso de postproducción seguramente para verla hacia el día de Star Wars el próximo 2024. Así que llegando a nuestro tema final, tenemos que hablar de las malas noticias que involucran a Star Wars, esto ante su futuro próximo, ante algunas desafortunadas declaraciones del CEO de Disney, Bob Iger, el cual ha estado en el ojo del huracán no siendo tan empático ante la reciente huelga de guionistas y ahora también ante los actores que se sumaron a la huelga en Hollywood, algo que no pasaba al mismo tiempo desde hace más de 60 años. Y básicamente Bob Iger señaló que mucho de lo que pedían los trabajadores en Hollywood era algo irreal y desproporcionado, esto pues en su búsqueda de salarios más justos, algo en realidad sumamente lamentable en las declaraciones de Iger, Masters. Y el punto ahora con esta huelga es que los guionistas no solo no pueden escribir nada por estar precisamente en huelga, sino que ahora los actores tampoco pueden estar rodando nada en Hollywood, ni tampoco con esto hacer ningún tipo de trabajo para promocionar nada del contenido que viene, esto pues mientras estén en huelga. Así que esto ya está retrasando todo tipo de producciones en Hollywood, tanto en series y películas, y muchas que se estaban rodando tuvieron que detenerse completamente, y eso provocará una gran cascada de retrasos el próximo 2024. Y siendo francos, Masters, Star Wars hasta cierto punto salió bien librado, porque sobre todo las series que vienen, como pasa con Skeleton Crew, esta última ya está casi terminada para estrenarse a finales de año. The Acolyte, por otro lado, acabó de rodarse al inicio del verano y está ya en postproducción, y hasta el propio Jon Favreau nos dijo que él acabó apenas el guión del Mandalorian 4 previo a la huelga. Así que eso pues entra en lo positivo, pero lo negativo aquí es que fuentes como Esquire o Star Wars Newsnet previamente habían reportado que Andor 2 tenía proyectado su rodaje hasta agosto del 2023. Así que el rodaje de la temporada final de Andor seguramente sí será afectado por esta huelga de actores y podría llegar a afectar su fecha de estreno proyectada para el segundo semestre del 2024. Recordemos que hace apenas 3 semanas hubo varias escenas de Andor filmando allá en Londres en Canary Wharf, que es la sede del Buró de Seguridad Imperial
imperial en esa serie. Y hay que recordar aquí, Masters, que Andor 2 inició su rodaje hacia noviembre del 2022, o sea, ya tenían un buen tiempo grabando. Y si lo vemos así, quizás solo le faltaron unas 4 o 5 semanas más de rodaje para poder terminar toda la temporada. Vaya, hasta cierto punto sí podrán trabajar en la postproducción de esta serie y concluir más tarde el rodaje de los capítulos que les falte ya que pase la huelga para que no llegue a haber tanto retraso. Pero es un hecho pues que Andor 2 hasta cierto punto sí se verá afectada. Y esto, Master, sí podría causar un cambio en el calendario proyectado de las series el próximo 2024, sobre todo si Andor no llega el próximo año. Ya que por lo menos sabemos que para el 2024 tendríamos una parte de Skeleton Crew, la serie de The Acolyte y también el Bad Batch 3. Así que hasta el momento Andor 2 anda en terreno nebuloso. Pero también hay algo aquí, Masters, que se suma a todo lo negativo sobre el futuro. Porque hay que recordar que la compañía de Disney está pasando por una crisis financiera severa. Y como medida de cierto punto emergente se extendió el contrato de su CEO, Bob Iger, esto por 2 años más hasta el 2026. Hay que recordar que sacaron a Bob Iger del retiro. Pero fue aquí el propio Iger quien dio también una desalentadora declaración en una entrevista con CNBC, donde él habla que Disney tiene que recortar más de $5.500 millones en costo. Pero ahí el propio Iger señala que reducirán contenido de Marvel y Star Wars, esto pues sumándose a esta medida de reducción de costos, buscando sobre todo centrarse y gastando menos en lo que ya hacen, pero sí haciendo menos contenido, Masters. Y ojo que en esa larga entrevista el tío Bob sí señala parte de los fracasos en taquilla que han tenido con Pixar y sobre todo él hace mucho énfasis en que produjeron cosas de más en Marvel y habla en realidad muy poco de Star Wars, porque lo que hablan de la saga pues lo implica más el entrevistador. Claro, Masters, con esto hay que recordar que Marvel se ha sacado un montón de películas y series saturando su contenido, mientras que Star Wars no saca pelis desde 2019 y la próxima será hasta 2026, así que ahí la cadencia sí se redujo. Y las estrategias han sido muy distintas porque Star Wars ha tenido su contenido principal en las series, cosa que no ha sido así para Marvel. Pero sí hay que señalar que tanto por la huelga en Hollywood y ante estas pérdidas financieras porque Disney Plus aún no es rentable para esta compañía, es muy posible pues que la saga de Star Wars sí baje la cantidad de productos que produce cada año para series, porque no hay que olvidarnos que por lo menos los últimos años sí hemos tenido entre 4 a 5 contenidos al año, esto pues para Disney Plus tanto en series live action como animadas, y esto en series tan distintas como Mandalorian, Kenobi, Andor, Visions, Bad Batch, Boba Fett o especiales de Lego, o hasta cosas para niños como Young Jedi Adventures y sin dejar de señalar a Ahsoka, Skeleton Crew y otras. Así que en una de esas puede ser que Star Wars sí cambie algo de este enfoque para tener algo así como 3 contenidos al año. Porque es un hecho pues que se enfocarán en menos contenido del que ya hacían, esto pues de acuerdo a las palabras de Iger. Pero por otro lado, Masters, esto ayudará a tener un enfoque más cualitativo, que hay que señalar que Star Wars sí lo ha mantenido en sus series, muy a diferencia de lo que pasa en Marvel, que no usa todo el tiempo sus personajes principales en las series, esto pues a diferencia de cómo sí lo hace Star Wars. No obstante, Masters, hay que reconocer que normalmente las series de Star Wars cuestan mucho menos que las de Marvel, porque una serie como el Mandalorian, que requiere mucho más efectos por su mera naturaleza, cuesta por temporada $120 millones versus Secret Invasion, que sucede en la Tierra, que apenas costó $212 millones. Vaya, hay una diferencia aquí muy grande porque Star Wars ya hace más con menos. Sobre todo pues porque hay más horas de contenido producidas y más episodios. Y normalmente hay más calidad en sus VFX a diferencia de Marvel. Y mucho de esto sí se debe a que Star Wars fue el primero de implementar el volumen para casi grabar todo. Fuera de que ILM surgió justamente de Lucasfilm. Y por si fuera poco, también hay que recordar que Marvel hace casi todas sus series a la antigüita sin usar el volumen. Cosa que claro encarece mucho más el producto. Como pasó con Andor, pues que es la serie que más ha costado hasta el momento en Star Wars. Claro, Masters, también hay que reconocer aquí que los presupuestos en todo en Hollywood se han disparado. Y eso ha pasado pues tanto en las series y películas, no nada más con Marvel o Star Wars. Así que este importante hecho de que las series de la saga que se graban en el volumen cuesten mucho menos, esto sí puede ayudar para que la saga no salga tan raspada en la cantidad y la calidad de contenido que podamos recibir en el futuro, Masters. Y en ese sentido, siendo muy realista, sí creo que la cadencia de contenido de Star Wars pueda bajar. Y sobre todo lo digo porque hay contenidos que no tuvieron tanta audiencia como la serie de Visions o Andor, si la comparamos pues con el Mandalorian, con Clone Wars, con Kenobi o Boba Fett. Vaya, en este sentido, temporadas futuras de Visions podrían ser sacrificadas. Inclusive también este cambio del paradigma financiero podría ocasionar que el calendario de 3 películas futuras a liberarse en solo 2 años, esto entre 2026 y 2027, con la de Rey, con la de Filoni y la de Mangold del primer Jedi, esto pueda llegar a modificarse en sus calendarios para que justamente alivie esta presión
situación financiera de Disney por recortar costos. Y esto sumado, Masters, a tener 1 o 2 series menos por año para quedarnos quizás en unas 3 series por año entre lo live action y animado de Star Wars. Y esto lo digo como un pronóstico de mi parte, como una especulación responsable con todo lo que sabemos, Masters. Pero claro, habrá que estar muy al pendientes, Masters, durante los próximos meses para ver cómo se reconfigura todo ante los cambios que traerá las huelgas de guionistas en Hollywood y esta enorme crisis que trae Disney dentro de sí. Pero si también te interesa ver por qué Baylan Skoll habla de Anakin Skywalker en la serie de Ahsoka, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.